¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, en donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto pensar, imaginar que ustedes están ahí, aprovechando la historia del boxeo, sobre todo los ídolos del boxeo de México, que les agrade, ¿no? Es época pasada, ¿no? Son cosas que ya pasaron, pero que son muy gratas, ¿no? Miren, en la portada que ustedes están observando, en su lado derecho, van a encontrar a Manuel Villa. Fue un boxeador muy interesante, Manuel Villa, que tuvo su historial muy agradable. Y en el centro se van a encontrar algo que voy a comentar, que es Cocoa Kid. Él fue Cocoa Kid. Son boxeadores excelentes y que dejaron de alguna manera una cierta huella. Y en el lado izquierdo, ustedes que están observando, algo impresionante, ¿no? La reunión de dos grandes ídolos, impresionantemente históricos, como es Kid Azteca abrazando al Chango Casanova. El Chango Casanova, que para mí es, desde un principio, es el máximo ídolo auténtico del boxeo mexicano. Estaban ahí jugueteando con un simio o alguna cosa, y un señor que seguramente era algo así, pues no creo que entrenador, ¿verdad? Pero bueno, esa es la portada es por supuesto un local viejo de esas épocas, que ustedes, el fondo es un lleno total en Estados Unidos, porque en Estados Unidos respetaron mucho el boxeo, digamos, el historial que tiene impresionante. Miren, vámonos con Kid Azteca. Cuando se encontraba en Los Ángeles, Kid Azteca hizo una observación comentando que se había equivocado al no encontrar, por ejemplo, boxeadores ahí con Kid Chocolate o el Borrego Torres, ¿de acuerdo? Quienes criticaban, por ejemplo, la forma de cómo se reglamentaba el boxeo en la Unión Americana. Como cuando King Helensky dio, por ejemplo, un uppercut derecho, que poco faltó para enredarse de las cuerdas de cómo lo jaló y lo avisó. En esa época, tanto el Borrego como Azteca debían soportar las ofensas, básicamente, ¿no? O sea, de los aficionados. Siempre es la manera de desahogarse de los aficionados. En la calle, sobre todo en la calle, les gustaba ofender a los boxeadores, ¿no? De no enfrentarlos e ir directo pues, a la cárcel por tal osadía, ¿no? Miren, los proyectos de Kira Aztecas eran ambiciosos. Deseaba que le llevaran a la capital, no sé, algún adversario de categoría para no verse obligado a aceptar peleas en los Estados Unidos, básicamente, ¿no? O con una buena oferta para regresar. Hubo alguien que comentó que ya lo habían contratado para pelear contra Tony Canzoneri. O sea, Kira Azteca dijo que le agradaría cambiar golpes con el italiano. Para entonces era campeón nacional welter, Kid. O sea, en síntesis, podríamos decir que ese martes, el 5 de junio de 1934, en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, California, se escribió una inolvidable e histórica pelea en el ámbito mundial y mexicano, con no sé, una aplastante y sensacional victoria de Kid Azteca. ¿Sobre quién? Sobre John Peter Jackson. Algunos norteamericanos pueden recordarlo, ¿no? Lo que nunca debía olvidarse, o lo que no debe olvidarse de ese entonces, que fue una gran hazaña en el país del norte. Sobre todo considerando que otros boxeadores habían padecido, no sé, derrotas dolorosas, no solo en el boxeo, sino en otras competencias. La victoria de Kid Azteca podría servirles, no sé, de estímulos, si ustedes quieren, ¿no? Jackson significaba, por ejemplo, en el pugilato mundial,
O sea, una verdadera polémica, potencia, la verdad. De ahí la importancia de esta victoria, o sea, una potencia negra derribada por la fuerza de los puños de un mexicano. De esa pelea surgió la propuesta del promotor Lutaro para presentarlo en el Stadium de Wrigley Field de Los Ángeles, que tenía, no sé, una capacidad de, no sé, 75,000 espectadores como legítimo aspirante al título mundial. Así lo consideraba Kidastenka. Otros apuntaban, por ejemplo, en los periódicos de Los Ángeles, que el peleador mexicano había derrotado convenientemente por decisión en una pelea a 10 episodios al negro de Wilmington, John Peter Jackson. Es el negro, así le decía, ¿no? Lino de Wilmington, John Peter Jackson. O sea, que se había perfilado, no sé, con características especiales como para haber vencido a Jimmy McLaren, por lo que nunca podrían considerar la victoria de Azteca, o sea, como simple o natural, ya que en las boletas en los jueces se determinó el factor de su triunfo. O sea, un triunfo aplastante de Kid Azteca y con mucho orgullo como mexicano, ¿no? Mire, en esa descripción leve de la pelea, por ejemplo, Jackson terminó la contienda milagrosamente, ya que desde el tercer round, tembloroso y vacilante, se observó la falta de energía del referee Ike Roach al no contar el knockout, ya que en la cuenta de 10 fue pronunciada en los momentos exactos cuando Jackson, no sé, comenzaba a levantarse, ¿no? Mire, el derechazo de Azteca, que fue limpio, por supuesto, y preciso sobre la quijada, lo conectó sobre el botón del afroamericano, que hizo estragos en su humanidad. O sea, solo hasta el séptimo round, básicamente, el séptimo segundo, comenzó a levantarse. En todos los segundos anteriores parecía, no sé, como muerto, básicamente. Y en el Olympic, no sé, los 5,000 espectadores que presenciaban la pelea se encontraban de pie eufóricos, entusiasmados. O sea, sentían que Azteca estaba básicamente triunfador. Mire, John Peter Jackson, campeón que era del peso ligero y welter del Pacífico, fue derrotado por un maravilloso peleador mexicano, contra todos los pronósticos de algunos cronistas deportivos. O sea, Roth finalizaba diciendo que aunque no le simpatizaban los mexicanos, tenía la seguridad de que su decisión era perfecta, que se daban 11 puntos por asalto, dando en la boleta a Kid Azteca, no sé, 62 puntos contra 48 a Jackson, ¿no? Que la derrota del norteamericano se debe a la caída que duró 9 segundos, básicamente. Él no fue, por ejemplo, un referee exigente que hubiese dado por terminada la pelea. Decía, yo opté por dejar seguir peleando a Jackson, así decía el referee, ¿no? De Jackson cuando inició su levantamiento del ring. Cuando Kid Azteca se enfrentó a Jackson, no sé, el 6 de mayo de 1934, el boxeador norteamericano llevaba ya 139 peleas en su carrera. O sea, 30 ganadas por nocaut, 2 perdidas por la vía del cloroformo y una decisión con el mexicano. Al perder en 10 episodios por puntos. Era su récord de este norteamericano. Después de esta pelea, por ejemplo, tan importante, por supuesto, para Kid Azteca y para el boxeo mexicano, ya se encontraba que más bien se esperaba que reapareciera en territorio nacional, Kid Azteca, ¿no? O sea, no sé, enfrentándose a quien era el quinto welter del mundo, que se llama Baby Joe Gans, o sea, campeón del peso liviano y Walter del estado de California. Miren, esto se desarrolló, por ejemplo, en la arena Iturbide, arribando entonces por vía aérea, el norteamericano, desde Denver.
lugar en donde se había sostenido uno de sus tantos y continuados combates. En ese lugar contra Joe Glick, al que venció con facilidad, ¿no? Se recuerda mucho esa pelea. Otra de las confrontaciones interesantes por su contenido que tuvo Kid Azteca, básicamente, en su larga carrera, fue contra el puertorriqueño Cocoa Kid. Ah, es el que está en la portada, en el centro de la portada. Cocoa Kid, se los voy a comentar. Hubo una semana en donde, digamos, en una semana en donde en los gimnasios, por ejemplo, en los centros deportivos, solo se hablaba del resultado de esta pelea. O sea, dejaban muchas dudas de que si no sé, el gran Kid Azteca era el superdotado que todos veían sobre el ring con ese talento, un talento natural, ¿para qué? Para tirar golpes. O sea, resistía los envíos a tal grado que solamente el 19% de sus peleas las perdió por nocaut, que fueron muchísimas peleas, muchísimas. Apunte que realizaré más adelante cuando no revisemos la historia al detalle o sea, de sus combates, ¿no? Miren, cuando Kid Azteca se enfrentó a Cocoa Kid, al que ustedes ven en la portada, y era ahijado del manager Al Carroll Jr., y que en contra de todas las apuestas, Cocoa mostró ser mejor boxeador que el campeón nacional de welter, Kid Azteca. Eso quiere decir desde el primer asalto, hay que aceptarlo. Desde el primer asalto, el de Puerto Rico le dio lecciones de boxeo al mexicano con su mano izquierda y la brillante forma de cómo combinarla con su derecha. O sea, hasta lograr que los aficionados que tanto vitoreaban a Azteca tuvieron que guardar el silencio, fijo, tuvieron que aceptar este, permíteme, quiere estar yo perdido un poco. Mire, cuando Kid Azteca enfrentó a Cocoa Kid, o sea, que era ahijado de su manager, al Carol George, yo les dije, ¿no? Y en contra de todas las apuestas, o sea, Cocoa mostró ser el mejor boxeador. Hay que aceptarlo, ¿no? Y que en contra, o sea, que el campeón nacional Welter Kid Azteca, no era como se esperaba, ¿no? Mire, desde el primer asalto, básicamente, el de Puerto Rico le dio lecciones de boxeo al mexicano, con su mano izquierda y la brillante forma de cómo combinarla con su derecha, hasta lograr que los aficionados que tanto victoriaban, como yo les decía, Azteca, pues tuvieron que guardar silencio, ¿no? Como sí les comentaba yo, ese es básicamente lo que sucedió, ¿no? Por cierto que aquí Azteca estaba siempre, tenía su manager, por cierto, Luis Morales. No sé si puedo pasarles alguna fotografía de eso, pero bueno, Luis Morales fue muy famoso, ¿eh? En esa época era entrenador de Kia Azteca, por ejemplo. Miren, el puertorriqueño, o sea, Cocoa Kid, demostró cómo hacer ver mal a un boxeador, no sé, tan exitoso, o sea, como Gil Azteca. Que claro, se encontró frente a un maestro del pugilato, porque Cocoa Kid era un maestro, de hecho, del pugilato, convirtiéndolo en un principiante al hacerle fallar a la distancia sus envíos tanto de los ganchos como los derechazos. Esto nos demostró que a Kid Azteca le hizo falta dominar la ciencia del ring. Y no, eso sé, ante boxeadores que no pertenecen, por ejemplo, a clase de fajadores, sino de los técnicos depurados, básicamente, aprovechando los técnicos depurados, siempre se vio en apuros. Imagínense, en Kid Azteca en apuros, ¿no? He ahí el por qué no llegó a ser campeón del mundo. Es un comentario que les doy, ¿no? No llegó a ser campeón del mundo porque le faltó algo. A un campeón del mundo les falta algo especial, ¿no?
Mire, unos ejemplos claros, no sé, de algunas derrotas de este tipo, la tuvo con Richie Mack, por ejemplo, con quien perdió por decisión unánime en 10 rounds el 4 de abril de 1984, para después sacarse el spin y ganarse por puntos, no sé, en una tercera pelea celebrada en la Ciudad de México, ¿no? También, porque la anterior la perdió en donde, en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y otra celebrada en el mismo, con el mismo Richie Mack el 10 de marzo, en ese año, básicamente, ¿no? Cuando, no sé, le ganaba también por puntos, en la propia Ciudad de México, el 10 de mayo de 1974. Estamos en la época de 1974, ¿no? Pero esperemos, no terminó ahí el asunto, básicamente, ¿no? Y es que fue necesario ese tipo de enfrentamientos. ¿Para qué? Para cumplir con con no sé quién, por así decirlo, como si le agradaran a los promotores varios enfrentarse tan seguido, básicamente tan seguido, para iniciar la cuenta de estas cuatro peleas de dos seguidos, para iniciar, no sé, la cuarta de estas, cuando peleas en dos contrastantes técnicas, se contrastaban mucho las técnicas, sabían mucho, pero bueno. Se enfrentaron, por ejemplo, el 25 de febrero de ese año, en donde Kid Azteca pierde, pues sí, también perdía, ¿no? También le sucedió en Dallas, Texas, por decisión también. Se encantaba verlos pelear cada rato, ¿no? En conclusión, aquí es muy importante, ¿no? Miren, en conclusión, quedaban tantas, o sea, tablas, vamos a decir, por tablas, 2-2 en 3 meses a 10 rounds, imagínense, y cada cual ganó en sus respectivos países por decisión, en fin, ¿no? O sea, no sé, debieron ser divertidas, yo creo, estas peleas, ¿no? Por ejemplo, el 18 de marzo, en la Arena Olimpiada de Houston, Texas, ganó la segunda contienda por decisión dividida en 10 episodios, ¿no? O sea, posiblemente la revancha seguramente, ¿no? La perdió, por ejemplo, Kid Azteca por puntos. Y para cerrar la serie, se enfrentaron en Caminata Area en San Antonio, Texas, en donde Kenny Lasalle, con 151 peleas y 53 perdidas, caía ante Kid Azteca. O sea, también por decisión, no lo noqueó, por decisión. Lo que muestra que, no sé, estos contrincantes se le indigestaban a Seca, al campeón mexicano, con toda y su grandeza, ¿eh? O sea, vamos al detalle. Kid Azteca tenía, eso sí, definitivamente, demostró inteligencia, poder y resistencia. Todo lo necesario para ser campeón del mundo. O sea, no pudo al final de todo sumar esas enormes facultades con la necesidad de mayor aprendizaje porque no aumentó su repertorio de golpes. Ese fue el problema de Kid Azteca. Debemos ser sinceros y debemos ser muy sinceros o sea, como aprendices y como historiadores del boxeo, ¿verdad? Digamos, ya que, por ejemplo, estoy tratando de decir qué pasó, ya que no le gastaron ese gancho, por ejemplo, ese gancho izquierdo, básicamente, tan preciso con su cruzado de derecha. Era buenísimo para dominar a boxeadores escurridizos, básicamente, que entienden en dónde se encuentra el peligro. Y a base de buen boxeo, se colocaban fuera del alcance de los golpes de Azteca, ¿no? Eso era definitivo, o sea, no era tan tontos, ¿no? Vamos a regresar un poco a Cocoa King. No me arreglo bien. A Cocoa Kid para que yo les platique algo de la portada que está en el mero centro. Cocoa King fue muy importante, Cocoa King. Muy importante esa época, para que lo recuerden y lo consideren, ¿no? Vamos a regresar a Cocoa Kid, con quien se enfrentó Shakira Azteca dos ocasiones, ¿de acuerdo?
La primera el 19 de enero de 1975, quien le ganó en 10 rounds por puntos en la Arena Nacional de la Ciudad de México. La segunda contienda se celebró el 12 de enero de 1941. ¿Sí? Algo así como, no sé, la pelea del recuerdo, por así decirlo, ¿no? Pues sí, después de 5 años de no verse las caras y solos en un ring, pues ya Coco aquí tenía, no sé, 121 peleas celebradas con 33 perdidas, montonal de peleas. Esta ocasión también perdió frente a Akira Azteca por puntos en la Arena Nacional. Es el famoso local pionero de esas épocas, con Jaime Fitton, es un promotor, ¿no? A la cabeza de estas promociones de boxeo acompañado ya de Salvador Lutero González, ¿no? El de la lucha libre, ¿no? Aunque le gustaba mucho el boxeo, ¿eh? Salvador Lutero González, definitivo, ¿no? Algún día se le preguntó, por ejemplo, a Kira Stenka, ¿quién había sido su más duro contrincante? Y sin dudarlo dijo que John Peter Jackson. Decía, me dio la pelea más dura, cuando se secaba el cuerpo después de un entrenamiento para la pelea con Coco Kid. Insistía que jamás ha recordado tan difícil combate porque el prestigio de Jackson era muy grande y su responsabilidad como mexicano le pesaba. Entonces, comentaba que había, no sé, tenido muchas peleas duras, pero ninguna le había atormentado tanto, dejándole un recuerdo imborrable. Eso lo aseguró Azteca, ¿eh? Realmente era muy, no sé, era muy difícil hacer hablar aquí de Azteca, la verdad, ¿eh? No hablaba mucho, pero sí, cuando llegaba a hablar decía cosas, ¿no? Por siempre tan serio, siempre es muy serio, ¿no? Metido en el fondo de sus pensamientos como si quisiera escribir una obra maestra de su propia vida, siendo un gran ídolo, natural ídolo. Entonces, de sus nobles orígenes tepiqueños, pues sí, era de Tepito, ¿no? Un orgullo, por supuesto, él era orgulloso de formar parte de ver surgir el barrio Bravo, en donde han surgido otros héroes del boxeo mexicano, ¿no? Naturales, sencillos y grandiosos. Él se sentía muy orgulloso de ser tepiteño, ¿no? Y Kid Azteca se inició, por ejemplo, el boxeo llamándose Kid Chino. Así le gustaba que le dijera, ¿no? Chino, Kid Chino. Es un apodo que le fue cambiando, no sé, en San Antonio, Texas, en donde se le bautizó con su nombre histórico de batalla, ¿no? Kid Azteca. Cuando subió al ring por primera ocasión como profesional, imagínense usted, fue a los 17 años, perdiendo su pelea inaugural en el mismo San Antonio ante Eddie López. Es como si fuese un muñeco al que hay que cambiar las pilas en 14 días posteriores. Se enfrentan a Brooks Copper, con quien empata sorprendiendo igualmente en el mismo salón. Imagínense nada más recordar todo eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Es algo que es increíble había un salón, estaba yo recordando, el Salón Beethoven, o sea, así le decían, el Salón Beethoven en el estado de Texas. Estaban recordando al gran, gran constructor de música, un compositor impresionante como Ludwig van Beethoven en el estado de Texas. Algo así como, no sé, para agarrar de sparring al joven boxeador, ¿no? Ya resultaba ser un buen peleador, tan joven, ¿eh? Decía, por ejemplo, Bob Warner, he traído un pequeño de México llamado Niño Chino para luchar contra López aquí, después de ganarle, no sé, en 6 rounds, más o menos, a Steel en una plaza de toros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por supuesto. Despega su carrera, no sé, con una serie de triunfos, que eso le impresiona. Exactamente.
7, más o menos 7 en total. El único, en último, en contra de Luis Arizona, básicamente en la Ciudad de México, era su debut, básicamente, ganándole por puntos en 10 episodios, no sé, a los 19 años tenía Akira Azteca. Después, no sé, de 7 meses, lo enfrentan a Tommy White en la Ciudad de México, considerando que no se encontraba en forma, básicamente, y me imagino, sin la debida condición, entonces, ¿qué le pasó? Pues noqueado, lo noquearon en el octavo asalto, ¿no? Básicamente, ¿no? No aceptaron, por ejemplo, su equipo de trabajo, esa derrota. Entonces lo enfrentaron 2 semanas después, no sé, después de un knockout. ¿Cómo se manejaban eso? Pero bueno, a un buen boxeador, como lo era Alfredo Gaona en la Ciudad de México, al que le ganó, Azteca le ganó por puntos. Aunque aquí Azteca empezaba a tomar confianza y madurez, perdía nuevamente en la misma ciudad de México ante Raúl Talín por puntos, ¿de acuerdo? Y a 10 rounds a sus escasos 19 años. O sea, su equipo lo probaba, lo forzaba a madurar. Pronto, sobre todo, sumando victorias continuas. Era su estrategia de estos, ¿no? O sea, la mayoría por puntos, básicamente, hasta que se encontró con Eddie Frisco, que buscaba venganza en aquel 1 de mayo de 1933, al perder por decisión en la misma ciudad de los Palacios, ¿no? Entonces, miren, ok, buscaron la revancha, básicamente, el 6 de octubre de esos años, ¿no? Cuando ya Akira Azteca cumplía, no sé, 20 años inclusive. Bueno, entonces, bueno, buscaron la revancha el 6 de octubre de esos años, cuando ya Akira Azteca cumplía 20 años, ¿no? Perdió entonces ante Frisco por decisión en la ciudad de Mérida, Yucatán. Frisco entonces se enfrentaba, por ejemplo, a Seferino García en el Olympic Auditorium el 25 de julio y el 13 de noviembre, el 7 de noviembre, básicamente, ganándolo por nocaut al terminar la primera pelea y por puntos la segunda. O sea, no fue sino hasta el 15 de abril de 1944 cuando perdió con el filipino en la ciudad de México por puntos, no sé, a los 31 años de edad, ¿no? El filipino, después de que tuvo una racha negativa de 4 peleas anteriores, ¿no? Bueno, perdidas, claro. Después de que tuvo esta racha negativa, pues, por 3 por puntos. La última parece que fue por nocaut. Lo que mostraba ya el paso de los años y sobre todo de tantas batallas, ¿no? No, 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 no perdona, ¿eh? La edad no perdona. Mire, Kira Azteca se enfrentó a muchos boxeadores mexicanos, ya, ¿de acuerdo? Algunos de ellos ya eran sus clientes constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el país se enfrentaban con frecuencia, ya les había yo dicho, ¿no? Con frecuencia. Fue el caso, por ejemplo, de Manuel Villa. El que están viendo en la portada, ahí está en el lado derecho, Manuel Villa. Por eso lo mencioné, ¿no? Un muchacho, no sé, sencillo, que fue campeón. Fíjese, fue campeón nacional de peso ligero. Para cualquier boxeador. Fue campeón nacional de peso ligero. Manuel mencionaba, comentaba siempre su preocupación de pelear con boxeadores de categoría, incluyéndole a los mexicanos, ¿no? Lo que le desalentaba no hacerlo, ¿no? Sin embargo, aquel triunfo, que es muy importante, aquel triunfo fue, en el caso como les digo, es un muchacho sencillo, ¿no? Sin embargo, aquel triunfo, por ejemplo, sobre uno de los mosqueteros, o sea, de Juan Zurita, ¿eh? Otro grande, ¿eh? De Juan, lo había hecho llenarse de elogios, le ganó a Juan Zurita, ¿eh? Entonces, le había hecho llenarse de elogios porque, no sé, significaban una pelea valiente, utilizando técnicas muy depuradas, que le daba mucho orgullo.
básicamente. Manuel Villa, al que ustedes ven ahí en el lado derecho, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Richie Mack, importante, ¿eh? Que como ya lo mencioné, había perdido 2 de las 4 peleas que sostuvo con Kid Azteca. Sin embargo, se vio a Manuel Villa en malas condiciones, básicamente, doblándose las piernas en 4 ocasiones, o sea, al recibir los duros derechazos a la mandíbula, o sea, por parte de Mac, que como viejo lobo de ring, supo llevarse la pelea sin arriesgar mucho. El fallo favorecido a Manuel Villa, pero los aficionados, por ejemplo, no sé, se quedaron con la impresión de que el norteamericano merecía, no sé, el empate, ¿no? Tal vez a Richie Mack le faltó, no sé, más colorido o emotividad que impresionar a los jueces, ¿no? Miren, después del tercer round, los aficionados observaban cómo Manuel Villa, no, o sea, no comedia pichón, aunque en el inicio de la pelea, atacó terminando cada episodio acometiendo como era su costumbre. Por desgracia, por ejemplo, muchos de los golpes que tiró se perdieron en el vacío. Ante la buena técnica de Mark, ¿eh? No, cansándose, inclusive cuando sacaba, por ejemplo, fuerzas de su buena condición física, tocó y mareó a su contrincante en el preciso tercer round. O sea, de haber insistido con los golpes o los bajos del norteamericano no sé, podría haberse presentado el knockout, pero no fue así y lo aceptó definitivamente Manuel. Richie Mack, por ejemplo, divirtió, no sé, con su artificio en el boxeo y mostró una gran defensiva. Por ejemplo, rodaba con facilidad la cabeza, ¿no? Haciendo el movimiento circular con certeza, logrando que los golpes enviados por el contrario pues, perdieran fuerza, ¿no? Con la elasticidad movía el cuerpo mostrándose más ágil que en el peso ligero, a pesar de tener más de 65 kilos encima. Lo que más le quiso, por ejemplo, le hizo mal a Viña fueron los uppercuts en la calle que le enviaron a todo esto. Podemos evaluar las capacidades de Manuel Villa, quien se enfrentó en varias ocasiones a Kid Azteca. Ya en peso welter, decíamos que, no sé, el primer enfrentamiento que ese tuvo con Manuel Villa fue el 17 de febrero de 1974. No sé, tenía 21 años, básicamente, en ese entonces, al que le ganó por nocaut en el noveno asalto. Una pelea celebrada básicamente en la Ciudad de México. De encontrarse de nuevo en la Arena Nacional de la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 1976, ¿no? En el mismo sitio anterior, ganándole por ejemplo, Kid ahora en 12 rounds. Cuando Manuel Villa lo retó por el Campeonato Nacional Welter, que ostentaba el mismo Kid Azteca. Imagínense nada más, ¿no? Bueno, está bien, se presentó el tercer encuentro para ver enfrentarse de nuevo a Manuel Villa, en la Arena Cine Ideal en Guadalajara, Jalisco. Ganando, fíjense nada más, ¿eh? Por supuesto que ganándole a Azteca por nocaut. O sea, ganó aquí Azteca por nocaut, por nocaut a Manuel Villa en 5 episodios de 10 señalados. Era superior Azteca, totalmente. Mire, parecía que Manuel Villa no quedaba satisfecho, básicamente, al no poder ganarle al campeón tepiteño. Entonces, así que aquí se encontró de nueva cuenta con Kid Azteca, ¿no? Le insistía, que quería estar otra vez con Kid. Por eso fue tan importante Manuel Villa, ¿no? Se puede enfrentar en la Ciudad de México, por ejemplo, se enfrentaron el 6 de junio de 1939, ¿de acuerdo? Villa fue vencido nuevamente por nocaut en el quinto asalto. Dicen que no hay quinto malo, la verdad, ¿no? Así que Manuel Villa la buscó de nuevo y se encontró con Kid en Torreón, Coahuila.
el 9 de abril de 1940 más o menos, para ser nuevamente noqueado. Él le buscaba, ¿no? Por el coloso de Tepitos, yo le llamo el coloso de Tepitos, en el cuarto asalto, con un derechazo impresionante al mentón. Nunca, yo nunca lo olvido Manuel Villa, totalmente. Mire, ya encarreleado el gato, que se cuide el ratón. Y no me refiero al ratón Macías, sino a Manuel Villa, que cada vez que podía, se le aparecía aquí Azteca. Le insistía mucho. Quería casi bailar con él, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentársele de nuevo. Mire, la sexta ocasión se dio, por ejemplo, en Laredo, Tamaulipas, el 11 de septiembre del mismo año, a tan solo 5 meses de haber sido noqueado por Kir campeón. Esa oportunidad también la perdió Villa, ¿no? ¿A qué? A ser noqueado en el séptimo episodio. Vaya qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo está buscando la cosa, ¿no? Es increíble. Qué barbaridad con Manuel, hermano. Pues ser perseguido por estos dos boxeadores. No daba para más, ¿eh? O sea, no por el capricho de Manuel Villa, o sea, por derrotar alguna vez a aquella Azteca, porque era un capricho que tenía Manuel, al que ustedes ven ahí, medio arrinconado y con mucho deseo de boxear con Azteca, ¿no? Ahí está Manuel Villa, para derrotar alguna vez aquí a Azteca, sino porque los promotores les convenía satisfacer el morbo y el interés de los aficionados por verlos frente a frente, ¿no? Algunos, no sé, con la esperanza de que el Tepiteño perdiera ante el aguerrido Villa, que era su consentido, ¿no? Esto fue, por ejemplo, el 14 de febrero, fíjese, el 14 de febrero, en su séptima confrontación de tantas que ves que le insistirán, con el ex niño chino, imagínense además, perdiendo Villa nuevamente por puntos en la Ciudad de México. El ciclo eterno, nada más. Llegaba a su fin, ya no había más. Entonces Kia Azteca se llevó de todas, ¿eh? No pudo. Es un récord, ¿eh? Contra otro mexicano. Si ustedes quieren, caprichosos si quieren, ¿no? Miren, a partir de 1923 no existía, no sé, una baraja suficiente de welter, o sea, de welter, pesos welter en el país, que pudiese enfrentar aquí de Azteca. Por ello le buscaban caballitos de batalla. No sé que fuesen atractivos para la taquilla, ¿no? Como el caso de Eddie Cerda, ¿no? Hay otro, Eddie Cerda. Es un boxeador temperamental, algo apático, como lucía en muchas ocasiones. Por ejemplo, decepcionó cuando se esperaba, no sé, más de él, así es, al enfrentarse al entonces, el ex campeón nacional de peso ligero, básicamente, Manuel Villa, ¿de acuerdo? Yo le estoy mencionando a Manuel Villa, o sea, quien le ganó por decisión, básicamente, ¿no? Ya se conocían todas, ¿no? Esto es para que conozcamos algo de este boxeador, a Manuel Villa. Es lo que les he mencionado, a Manuel Villa, que merece un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, ¿no? Solo le peleó en el primero y segundo asalto en 12 pactados. El resto fue de una actitud pasiva del vecino de Tacuba, era de Tacuba, Manuel Villa, del municipio de Tacuba, algo que molestó a los aficionados, gritándole hasta de lo que se iba a morir. Esto le picó la cresta, y al final se decidió a tirar golpes que resultaron magníficos. Algo que fue demasiado tarde, ¿no creen? O sea, el referee entonces levantó el brazo del triunfo a Manuel Roñas Villa. Es increíble. Así es esto. Mire, el primer enfrentamiento de Eddie Cerda ante Kid Azteca se produjo, no sé, en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1976, perdiendo por puntos en 12 episodios
lo que parecía de todas formas una hazaña. Cuando peleando como retador al Campeonato Nacional Welter, porque el Campeonato Nacional Welter era muy importante, ¿eh? Soportó el embate preciso del campeón azteca. Es increíble, ¿no? Cómo resistía, ¿no? Miren, la segunda ocasión que Eddie Cerda, yo lo puntualizo, Eddie Cerda, con C, subió al ring para enfrentarse a Kira Azteca. Fue en donde, en Mérida, Yucatán, básicamente, el 13 de abril de 1937, básicamente, perdiendo por puntos en 10 rounds. En la tercera contienda ya no le fue tan bien a Cerda. Al enfrentarse en la Arena México con un azteca increíble, increíble. El tepiteño lo venció por nocaut en el quinto asalto. O sea, para no romper la monda de esa época, ya como una, no sé, como una despedida, básicamente. Eddie Cerda y Kira Azteca, o sea, se enfrentaron en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1945, 9 años después de su primer enfrentamiento. En esta pelea, por ejemplo, también perdió por nocaut en el sexto round, cuando Cerda contaba con 54 combates, de los que había ganado 34 de esos, pero aquí Azteca nunca pudo descifrarlo, ¿eh? No, por más que lo estudiaban, no lo pudo descifrar. Y ya, peleando, ¿no? Sobre todo en esta última ocasión, cuando el tepiteño había perdido por puntos 2 meses antes con Rodolfo Ramírez. Era otra pelea que tuvo con Rodolfo Ramírez, que otro gran luchador, peleador increíble, Rodolfo Ramírez, de que le picaba el orgullo, le picaba a Azteca, ¿eh? Como, por ejemplo, cuando se enfrentó a Leonard Benoit en la Arena Nacional, perdiendo por descalificación en seis episodios en 1933. Yo creo que recordaba eso, ¿no? Un mes después cobraba la venganza al derrotarlo por puntos en la misma ciudad, la misma Ciudad de México, ¿no? Algunos promotores han tomado, no sé, como moda, o tomaban como moda o como atractivo de ocasión, batallas entre boxeadores que por su personalidad resultan rentables, atractivos, pero como decía, atractivos o imán de taquilla. Además de que alguna confrontación seguramente es siempre espectacular, cuando las cosas se producen de manera especial, de acuerdo, ¿no? Otro caso más en el norteamericano, Kenny Lasalle, cuando se enfrentó a Kid Azteca en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1934. Estoy recordando esas cosas. Que pierde por puntos ante el Kid, ¿de acuerdo? Un mes después se repite la dosis en el mismo lugar y a la misma hora. Qué curioso, ¿no? Realmente es con los mismos vendedores, seguramente, porristas y consortes, ¿no? Yo creo. O sea, pierde por decisión. Y no sabemos, la verdad, si con el mismo tipo de golpes también. Aficionados o vendedores de cerveza, yo creo que también. O sea, tal vez hubiera sido mejor una pelea a 20 episodios con un descanso como en el fútbol, ¿no? Así es esto, si están pensando no sé, en el negocio, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, pues es bastante largo. Les agradezco mucho este episodio 2 y todavía mencionando al terrible, al gran ídolo, Kira Azteca, y ahora ahí ya aparecía por ahí otros de los grandes ídolos del boxeo mexicano, ¿no? Con Casanova. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien, que se cuiden muy bien y esperamos verlos escucharnos. Ustedes escucharme y a mí permitirme explicarles lo que es la historia del boxeo mexicano.